días, amigos que nos acompañan el día de hoy, y paz de Cristo, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio. Estoy muy agradecido con el Señor porque me permite dar la bienvenida y también porque pude participar. Como sabemos, muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, pero tenemos fe en que Él nos ayudará. Sin importar cuál sea la cosa, Jesús siempre nos ayudará. Ahora hay una historia en la Biblia, la cual he estado leyendo un poco, la cual habla de dos discípulos, los cuales iban caminando y estaban tristes. Estos dos discípulos iban hablando sobre la muerte de Jesús. Pues esto los ponía muy tristes, pero de pronto apareció una persona y se les acercó y les preguntó por qué estaban tristes. Ellos le contestaron que porque Jesús había muerto y que lo habían crucificado. Entonces, al decirlo, pues se sintieron un poco mejor. Este hombre era Jesús. Al final, ellos se dieron cuenta de que era Jesús, pero en cuanto se dieron cuenta ya no pudieron reaccionar, ya que ya no estaba. Hermanos, ahora esto ¿qué nos dice? Esto nos dice que cuál sea la circunstancia, que estemos tristes, desorientados por esta contingencia, el Señor nos ayudará sin importar cualquier cosa, y que siempre lo tenemos al lado. Siempre está a nuestro lado, nunca se va. Aunque no lo veamos, siempre está ahí, hermano. Ahora escucharemos su palabra y adoraremos en un solo sentir. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, los extrañamos mucho, cuídense por favor y Dios los bendiga. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorar. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, 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 derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh,
Paz de Cristo, hermanos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta misma manera les queremos invitar a que sigan apoyando a nuestra iglesia y su misión de alcanzar a nuestra comunidad. Hay 4 maneras con las que pueden seguir dando. La primera es en el templo. El templo estará abierto lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, solamente para sus ofrendas y diezmos. La segunda manera es por correo, con cheque o money order a nombre de New Life Apostolic Tabernacle al apartado postal P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. La tercera manera es en línea por medio de enlace directo que aparece en su pantalla. En último lugar, pueden dar por medio de la aplicación Tithe.ly que pueden bajar a su aparato móvil. Dice así, 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16, dice la palabra así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, dice San Pablo, habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, o sea, ni siquiera el hombre se las ha imaginado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman, no para los que no le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, la iglesia, por el Espíritu, su Espíritu Santo con E mayúscula, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, lo investiga, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido, dice Pablo, el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Pablo dice, hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
sino con las que enseña el Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Sabiduría, palabras que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender, dice Pablo. El hombre natural las cosas de Dios no las puede entender, porque las cosas de Dios se han de discernir, se han de tener espiritualmente. En cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Dice, mas nosotros, dice Pablo, no dice más yo, dice más nosotros, en plural. Tenemos, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Y el capítulo 3, verso 1, dice, de manera, siguiendo el mismo pensamiento, de manera que yo, hermanos de la iglesia de Corinto, dice Pablo, no pude hablarles como espirituales, como a cristianos espirituales, sino como a cristianos que carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Carnales. Amén. Señor, en esta tarde, aquí estamos reunidos en tu nombre. Creemos que tú estás en medio de esta reunión, de tus hijos, de tu iglesia. Señor, queremos aprender, crecer. En este mes estaremos hablando, enfatizando el crecimiento en la vida cristiana. Señor, ayúdanos, que tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestra mente, nuestro corazón, y que reflexionemos, recapacitemos, despertemos y podamos, Señor, ver cuál es nuestra estatura espiritual, cuál es nuestra madurez. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Siéntense, amados hermanos. Gracias. Tenemos la mente de Cristo. El tema es creciendo en la vida en Cristo. La mente de Cristo. Así quiero titular a este mensaje: tenemos la mente de Cristo. Creo, hermanos, amigos, que una señal del crecimiento o desarrollo en el ser humano es alcanzar madurez. Madurez en el pensamiento, en el pensar, en nuestras ideas. Cuando somos maduros en la vida, en nuestra conducta, somos maduros en nuestra manera de pensar. Adentro aprendemos a pensar con responsabilidad. Tengo una atracción muy especial sobre las plantas. Allí en la casa de ustedes, en la parte de atrás, tenemos un pequeño jardincito, ¿verdad? Que hemos ido pues cuidándolo todos los días, ir ahí atrás y mirar las plantas. Tenemos algunas de esas plantas que nos dan salud. Tenemos una sábila, y me gusta en las mañanas cuando hago el licuado, pongo sábila, qué bonito es cortarle a la planta el fruto, que la planta le dé el fruto, una de esas hojas llenas de pulpa de la sábila, ¿verdad?
o ir a cortar hierbabuena y en la tarde o en la mañana hacerse un té y luego ponerle unas hojitas de hierbabuena, cortarla ustedes de lo que está cultivando y que la planta esté dando más y le corta y da más. Qué bonito, ¿no? También descubrir cómo hay en la naturaleza vegetal, hay enemigos que pues usted tiene que estar al pendiente porque hay gusanos que se comen las diferentes hojas de las plantas y cuando menos piensa usted ya ve que las hojas de la hierbabuena ya aparecen ahí unos orificios, señala que anda un gusano por ahí y le está comiendo esas tan agradables aromas que desprende la hierbabuena. Y bueno, ir a cortar en las plantas las hojas secas y ponerles agua todos los días y ¿por qué no? También hablar con las plantas, porque las plantas sienten. Las plantas, está demostrado científicamente que las plantas perciben, ¿verdad? Si usted las toca, yo a mis nietos cuando van al jardín atrás y les enseñaba cómo tocar los pétalos de las flores o de las plantas, las hojas, le digo con mucho cuidado y así abuelitos y así de acaricia, las háblales a las plantas y bueno, los niños aprenden a tratar a las plantas y ver cómo las plantas se van desarrollando. Por ejemplo, estoy muy contento porque hace como unos 4 años el hermano López, Gilberto López nos regaló a mi esposa y a mí, pero porque también es de ella, ¿no? Porque está ahí es de ella también. Nos regaló una higuera en un botecito y me dijo, hermano pastor, esta higuera da unos higos tan dulces. Y la planté y este es el 4.º año. Ha crecido. He mirado que cada año la higuera se ha ido expandiendo, ha ido desarrollando sus tallos, las hojas y el primer año dio, pues yo pienso no más de 10 higos, el primer año. El segundo año ya dio como unos 15 a 20 higos. El tercer año dio 2 veces higos el año pasado. Y este año se ha crecido, se ha extendido la higuera, las hojas más grandes y ¿saben qué estoy haciendo? Yo paso y les recito texto de la Biblia, bendigo a Dios, oh Señor, me pongo casi a orar por ellas y veo que están tan hermosas y la semana pasada descubrí que ya está empezando a dar los brotes de lo que serán los higos. Yo estoy calculando que va a haber unos 50 higos este año, ¿verdad? Así que, hermanos, qué bonito es ver eso. Eso es precioso en las mañanas cuando voy y las acaricio. Y luego a un lado de la higuera planté una nopalera, yo mismo la planté, yo lo hice, planté una penca de nopal, y parecía que se iba a morir, no se murió, ya tiene como unos 5 años. Este año, hermanos, ya le conté, tiene como unos 8 nopalitos que están saliendo de 2 hojas o 2 pencas de nopal. Así que va a haber nopales, va a haber higos y bueno, planté un pinito también y el pino está creciendo. Y planté un guayabo también y el guayabo ya agarró bien en la tierra y pues cultivándolo, cuidándolo, acariciándolos y pidiéndole a Dios también. Qué bonito es ver crecer las plantas. Las plantas, Dios puso en su naturaleza, en su código, pues no sé si las plantas también podamos decir código genético, ¿no, Raúl? Pero las plantas tienen una información genética con la cual Dios las hizo y ellas crecen, las plantas crecen. Lo que usted plante va a crecer porque tiene que crecer. Y si no crece, es porque hay un problema. Eso es seguro. Hay un problema en la tierra, le falta fertilizar la tierra, he aprendido que le falta a veces remover la tierra. Hay que mover
con una palilla especial hay que mover la tierra, hay que ponerle fertilizante, hay que ponerles agua. O a veces también he aprendido que cuando una planta tiene muy cerca otras plantas, hay plantas que son muy delicadas y en cierta distancia no permiten que haya otras plantas porque reclama cierta área para ellas exclusivamente. Ya que uno despeja las plantas, le retira las demás, esas empiezan a crecer, se ponen muy bonitas las plantas, cultivarlas. Pero una planta, usted no tiene que estarle repitiendo, vas a crecer, por favor crece. Y no te olvides que tienes que crecer. Yo no voy todos los días a la higuera y me pongo a llorar y me hinco a un lado y por favor crece, por favor dame higos, yo quiero comer higos, no seas mala higuera, dame higos. No, yo no hago eso, porque la naturaleza de la higuera es esa. No solo da hojas, va a dar un fruto dulce. Lo mismo la hierbabuena, lo mismo la sábila, lo mismo tengo té ese que se llama té de limón, que muy rico, da unas hojas verdes que lo pueden cortar y se hace un té de limón. No es de limón, pero le llaman también el té de los pobres, muy rico. Ese té está comprobado que ayuda a luchar contra el cáncer, es rico en antioxidantes. Té de limón se llama. ¿Usted lo conoce? Muy rico. Mi abuelita me daba aquí cuando vivía en el río, en Tijuana, muy bueno, muy rico. Y tengo té de ese también. Y hay que ponerles agua, hay que estarlos cuidando las plantas. Pero crece, se multiplica y eso es una experiencia muy, muy preciosa. Las plantas, los niños también crecen. Padres, abuelitos, los papás que tienen niños, véanlos bien, véanlos, porque los primeros meses, los primeros años, el ser humano, yo tuve una clase de Child Development hace ya algunos años y aprendí que el ser humano nunca llega a crecer tanto como los primeros meses de su vida. Se desarrolla de una manera, semana tras semana, el ser humano está creciendo. De una manera que si usted lo está mirando, no lo nota, pero al día siguiente, a los 2-3 días a la semana, yo le digo, Keila, ¿cómo está creciendo Abner? Wow, está creciendo. Y mis nietos también crecen. Le digo, pues hay que verlos bien, porque esa es una etapa bien bonita de la vida, cuando tienen 2, 3, 4 años. Ya no va a volver esa etapa, porque Dios ha puesto en nuestra naturaleza, corre en nuestros genes un mensaje, una ordenanza divina. Todo lo que Dios hizo tiene que crecer. Y si no crece, entristece. Y si no crece, preocupa. Y si no crece es porque hay una anomalía, es porque algo está mal en su genética, algo falló. Hermanos amados, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha llamado para que también crezcamos. No, la vida cristiana, los hombres y mujeres que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, somos llamados por Dios a crecer, a desarrollarnos, a madurar. La Biblia, el Nuevo Testamento está, ¿verdad?, con esa muy clara enseñanza, ¿verdad? Jesús en San Juan capítulo 15, allí habló el Señor: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos. Yo soy la vid, la planta, el arbusto que da uvas. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ustedes son los racimos de uva. Eso es un pámpano, un racimo de uva. Dice: en esto es glorificado mi Padre, dijo Cristo. En esto es glorificado Dios, dijo Cristo a los discípulos. ¿Saben en qué? En que vayan y lleven mucho fruto, en que fructifiquen,
Eso implica fructificar, implica crecer, madurar. No se puede dar fruto si no se crece, si no se madura primero. El ser humano, para que pueda fructificar, el hombre engendrar, la mujer concebir, tiene que tener cierta madurez biológica, física, ¿sí? De lo contrario no está preparado, capacitada para poder fructificar, engendrar, el hombre concebir, la mujer. Entonces, hermanos, el plan de Dios es que todo aquel que viene a Cristo Jesús como discípulo, como hijo de Dios, se espera que crezca, que se desarrolle, que madure, ¿sí? Tenemos ejemplos, pero yo quiero hablar en esta tarde, aquí en este capítulo 2 que leímos. Nosotros podemos darnos cuenta que San Pablo está aludiendo a eso, al crecimiento o a la falta de crecimiento en los cristianos que vivían en Corinto. He dicho en otras ocasiones que esta iglesia en Corinto, que era Europa, que estaba la parte sur, sería más bien la parte sureste de Grecia, al sureste de Grecia. Allí estaba Corinto, era un punto, una ciudad muy importante. Allí estaba esta iglesia, y es de las iglesias del Nuevo Testamento, es la que más sabemos, porque hay 2 cartas bastante amplias sobre esta congregación. Vemos que había muchos problemas en la iglesia de Corinto, problemas serios. Pablo es enterado, se le comunica que la iglesia de Corinto está enfrentando problemas serios. Y entonces Pablo les escribe 2 cartas, y en esas cartas trata diferentes problemas. Pero cuando empieza a hablar en el capítulo 2 de la primera carta, Pablo está hablando ahí de la sabiduría de Dios, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando a los cristianos de Corinto sobre lo que está sucediendo, pero miren ustedes cómo él va desarrollando, va entrando al terreno, y les dice ahí, Pablo habla de la revelación de Dios, de la sabiduría de Dios, de aquellos que han conocido a Dios, y Pablo habla del hombre espiritual. Pero Pablo también habla ahí de aquellos que no son espirituales, los hombres naturales, que para ellos las cosas de Dios, dice Pablo, les son locura. Dice Pablo que son incapaces de entender a Dios, porque dice no pueden entender, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, y ellos no son espirituales, son naturales. Lo explicaremos enseguida un poco más. Y luego, en tercer lugar, Pablo habla de otra clase de hombre, habla de los carnales, en el capítulo 3, verso 1, y Pablo está tratando con cada uno de ellos. Y yo voy a tratar, con la ayuda del Señor, explicar esto. En primer lugar, Pablo presenta el hombre natural. Habla del hombre natural en el versículo 14 del capítulo 2. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice la Nueva Versión Internacional de la Biblia, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Es una tontería, sí. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo, entenderlo espiritualmente. La Biblia Reina Valera dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Este hombre, el hombre natural que no conoce a Dios, dice San Pablo aquí, que no conoce a Dios. Vemos que este hombre es el hombre sin Dios, el hombre que no ha recibido a Dios en su corazón. No es, aquí no se refiere al cristiano, sino al hombre natural, al hombre animal, al hombre de los sentidos. Y en cierto momento todos éramos así cuando nacimos físicamente. Todos éramos así, fuimos así antes de conocer a Cristo. Los hombres y mujeres sin Cristo son hombres naturales. No podíamos comprender lo espiritual. No podíamos entender las cosas de Dios. Para tales personas que Pablo llama hombre natural o mujer natural, la sabiduría de Dios les parece locura. Les parece una locura. Se ríen, se burlan, porque no conocen al Dios vivo, no conocen al Maestro divino, porque no han tenido esa revelación, porque no han tenido esa experiencia con el Espíritu de Dios. Entonces, todas las personas que no conocen a Cristo, que no le han recibido en su corazón, están en esa atmósfera de una naturaleza humana, dominados por su mente natural. Ellos creen solamente lo que se ve con sus ojos, con sus sentidos. Ellos no creen lo que no ven. Ellos dicen: yo no creo en Dios porque no lo veo, solo creo en lo que veo, en lo que palpo, en lo que puedo tocar, palpar, medir, pesar. El hombre natural solo cree lo que sus sentidos le reportan a su razón. Duda de Dios, es un escéptico. Duda, no tiene fe. Él dice como Tomás: ver para creer. El hombre natural, el hombre de los sentidos, el hombre animal. Así dice en el original en griego. El hombre natural no conoce a Dios. ¿Sí? Él se rige por la corriente de este mundo. Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, San Pablo ahí está hablando de esto. Dice Pablo en el verso 11, dice: acuérdense, dice a los Efesios, de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión. Dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo. Ese es el hombre natural, no tiene a Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa de Dios. El hombre natural está ajeno a todas las promesas de Dios. Ajeno, es decir, él es extraño a todas las promesas, los pactos divinos. Ajeno, dice, a los pactos de las promesas. Y fíjense, más terrible: el hombre natural, el hombre sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 12, Efesios 2:12. Ese es el hombre natural. Esa es la condición del hombre natural. Por cuanto está sin Dios, también está sin esperanza. ¿En qué razón? Pues que al no tener a Dios en su corazón, porque no cree, lo rechaza, se deja guiar por los sentidos, entonces no tiene esperanza de vida eterna. Vive sin Dios y vive en condenación. Ese es el hombre natural. El hombre que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, que no se rige por los valores del reino de Dios, de la Biblia, del Evangelio, se rige por la corriente de este mundo. Ahora vea conmigo Efesios 2:1. Pablo escribe y dice: Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El hombre natural espiritualmente está muerto. No tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Y luego el verso 2 dice estábamos muertos, verso 1 al final, en sus delitos y pecados.
porque el hombre natural vive en pecado, hace el pecado, ¿sí? Él no entiende que el pecado es tan perjudicial que lo va a llevar a la condenación eterna. No, él es más, el hombre natural sin Cristo y sin esperanza no cree en el infierno, no cree en el diablo, se ríe del diablo. El hombre natural. Verso 2 dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, les está diciendo a los cristianos, ustedes eran así, siguiendo, observen, la corriente de este mundo. El hombre natural no sigue la corriente de Dios. El hombre natural no sigue la corriente de la palabra de Dios. El hombre natural no sigue la corriente del Espíritu Santo. Él se ríe, él ridiculiza a los cristianos, se ríe de ustedes en la escuela. El hombre natural, él vive, se mueve, se deja llevar, dice aquí Pablo, sigue siguiendo la corriente de este mundo. El hombre natural se deja llevar por los dictados de Hollywood. El hombre natural se deja llevar por los dictados de las estrellas del deporte. El hombre natural se deja llevar por los dictados de las estrellas del cine. El hombre natural se deja llevar por los dictados de las filosofías, de las modas. No de Cristo, no de la Biblia. El hombre natural, dice aquí, sigue la corriente de este mundo, no sigue la corriente de Dios. Él está en contra de la corriente de Dios, el hombre natural. Pero lo más terrible es esto que dice Pablo: el hombre natural no solo sigue la corriente de este mundo, sino también vive conforme al príncipe de la potestad del aire. El hombre sin Dios, sin esperanza, que vive en pecado y que es llevado por la corriente de este mundo pecador, puede ser muy fácilmente influido por Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se está refiriendo a las tinieblas, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del hombre natural. Pablo le dice a los efesios, ustedes también en otro tiempo vivieron así, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y se movían conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Verdad que nosotros como cristianos no estamos conforme al poder del príncipe de la potestad del aire? Lejos sea, el Señor lo reprenda. Ahora el cristiano, el Hijo de Dios, se mueve en la corriente de la dirección, en el propósito de Dios, conforme a la influencia del Espíritu de Dios, la luz del mundo. El Señor reprenda las tinieblas. Pero el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, el hombre que no obedece a Dios, el hombre que cree que todo es falsedad, es mentira, ¿verdad? Se deja llevar por la corriente del mundo. Ese es el hombre natural. En una corta frase, el que no conoce a Dios, no lo conoce, no lo recibe, y para él todo lo que tiene que ver con Dios es locura, es perder tiempo. ¿Alguna vez a usted, joven, alguien no le ha dicho, oye, si estás tan joven, estás perdiendo tu vida y tu tiempo ahí, sirviéndole a Dios? Eso lo dice la gente, el hombre natural, la gente que no conoce a Dios. Cree que la vida cristiana es una pérdida de tiempo. Sí. Pablo está hablando aquí en este capítulo 2 de los Efesios, en relación al capítulo 2 de la primera de los Corintios. San Pablo está presentando, ¿verdad?, a ese hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es ese, pues. ¿Sí? Toda persona, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser algún familiar tuyo, algún miembro de tu casa que no tiene a Dios. Habrá conflictos de valores porque tú como cristiano, como padre, madre, como hermano, quizá batallas con tu hermano o hermana que no tiene a Cristo en su corazón.
no tiene la misma visión en la vida, el mismo propósito. Hay antagonismo porque son dos maneras de ver, entender la vida. Él no tiene a Dios, tú sí tienes a Dios. Él no tiene esperanza, tú sí tienes esperanza. Él no tiene temor, respeto por Dios, tú sí tienes temor, respeto por Dios. Él no cree en la Biblia, tú sí crees en la Biblia. Tú sabes que hay un enemigo llamado Satanás, que él quiere tener el control del mundo, el poder de las tinieblas, y tú vives en el reino de Dios, bajo el reino de la luz, y quieres servir a él y reprendes a las tinieblas. El hombre natural, allí donde nos desenvolvemos, hay mucha gente que está en el reino de lo natural, y nosotros tenemos que entender esto. Los que están en la escuela, en la universidad, en el colegio, tenemos que entender esto. Puede ser el maestro, puede ser el 90% del salón de tu grupo en la clase de estudio. Tú tienes que aprender a cómo relacionarte con ese mundo natural, que se mofa, que se burla, que se ríe, que te ridiculiza. Tú tienes que aprender a ver en ese contexto social donde predomina el hombre natural, la mentalidad natural, cómo un hijo de Dios se tiene que abrir paso en el mundo, el hombre natural. En segundo lugar, Pablo en este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios habla del hombre opuesto al anterior, al hombre natural. Pablo habla en la mayor parte de los versos 6 al 16 de la primera epístola de los Corintios, capítulo 2, abunda mucho sobre el hombre espiritual. Es el opuesto al anterior, el espiritual. El hombre espiritual es el que tiene el conocimiento de Dios, el que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, totalmente opuesto al hombre natural. El hombre natural es el que no conoce a Cristo, es el que no tiene a Dios en su corazón, no lo conoce. Pero el hombre espiritual es el que tiene el conocimiento de Dios y tiene su Espíritu Santo. En cambio, dice Pablo en el verso 15, el que es espiritual, es decir, el hombre espiritual, dice Pablo, él lo juzga todo, lo examina todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Pablo dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual, el que tiene el conocimiento de Dios, porque tiene el Espíritu de Dios que le revela y le enseña, es el que tiene la mente de Cristo. Ahora, en este hombre espiritual que tiene el conocimiento de Dios, lo dividimos en dos, o lo subdividimos en dos. Primero, el creyente recién nacido en Cristo, en las cosas espirituales. Y el segundo es el creyente maduro en las cosas espirituales. Porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, habemos creyentes recién nacidos, entre paréntesis, que todavía no tienen madurez espiritual, son inmaduros porque son niños, son bebés en Cristo. Hay creyentes que son neófitos. Neófito quiere decir son nuevos en la fe, en el camino del Señor. No es malo, porque tienen apenas poco tiempo de haber entregado su vida a Cristo, que fueron bautizados, son bebés en Cristo, ¿sí? Y ellos hay que formarlos, hay que instruirlos, hay que prepararlos en las cosas espirituales. Pero en ese hombre espiritual, la segunda fase es los creyentes maduros. Los que dice Pablo a los hebreos, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el que está recién convertido, que lo traemos en los brazos,
Ay, hermano, qué bonito el bebé en Cristo. Traigan a los niños en Cristo, ¿verdad? No estoy hablando de los bebés estos, estoy hablando de los que tienen semanas, meses de convertidos y, qué bien, está creciendo el niño, está creciendo. Y al mes lo vemos que ya está danzando, ya levanta sus manos, ya quiere testificar, ya quiere balbucear, bla, 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 ya quiere hablar de Cristo. ¿Sí? Ya está hablando papá, ya agua, ya está hablando, el bebé ya está hablando. ¿Sí? Entonces la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, tenemos, hermanos, dentro de la categoría el hombre espiritual, mujer espiritual, aquellos que han recibido a Cristo, tienen conocimiento de Dios, pero hay de conocimiento a conocimiento. Hay quienes tienen poco, pero a pesar de poco han crecido. Y hay quienes ya son maduros, ya tienen tiempo. Ahora, aquí voy a decir algo bien importante. La madurez en Cristo no necesariamente quiere decir que los años que tienes de bautizado implica necesariamente que estos te dan madurez. ¿No? ¿Me expliqué? No, cuidado, porque de eso vamos a hablar en el tercer hombre. Aquí hay un peligro muy grande, que el creyente recién nacido, que todavía no tiene madurez, porque es nacido, es un bebé, él no sabe, el bebé no se sabe sentar, el bebé no sabe comer, el bebé no se sabe bañar, el bebé no puede defenderse. El bebé hay que enseñarlo, hay que moverlo, hay que llevarlo, hay que pararlo, hay que sentarlo. Y luego después ya empieza a flexionar su cabecita, a levantarse, ponerse erguido. Luego lo vemos que ya empieza a caminar y se cae, llora, lo paramos otra vez. Y al rato ya no se cae, al rato ya anda caminando solo, al rato ya quiere correr, al rato anda saltando. Va creciendo, va madurando, sus extremidades se van fortaleciendo. Ese bebé al rato ya no es un bebé, es un cristiano, ya tiene un grupo de amistad, ya está dirigiendo un ministerio, ya está por ahí ocupado, sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque ha crecido. El cristiano, el creyente maduro en las cosas espirituales se va desarrollando. Entonces Pablo dice, el hombre espiritual, dice, es el que tiene el conocimiento de Dios. El primer punto aquí es el creyente recién nacido. Como cualquier bebé, se porta mal. Está recién nacido. Se necesita, requiere, demanda de muchos cuidados. El creyente recién convertido. A veces parece que lo único que sabe hacer es dejar todo sucio y en el desorden, ¿verdad? Hay que enseñar al bebé un momento, ya no va a jugar, no, o que recoja todo, vaya a ponerlo donde tiene abuelita guardada los juguetes. Hay que enseñarlo, ¿sí? El orden, hay que enseñarlo a decir gracias. ¿Cómo se dice la palabra mágica? Gracias. Ok, muy bien. ¿Me das esto? No. ¿Cómo se pide? Por favor, ¿me das esto? Muy bien. Estamos enseñando la cortesía, le estamos enseñando a compartir. No pelees, comparte tu juguete. No, es mío, egoísmo. No, hay que enseñarlo, compártelo. Si yo te presto y tú me prestas. Compartir. Ese bebé lo estamos enseñando en el camino del Señor a hacer así, ordenado, no desordenado, a ser limpio, no sucio. A enseñarle que su Padre en los cielos ama el orden, ama la belleza. Entre sus características de este bebé están las siguientes: proporciona mucho gozo a sus padres. El niño, ¿no? ¿Cómo se gozan los papás? Ahora imagínense, por eso dijo Cristo, en esto es glorificado mi Padre. Dios se goza, es glorificado cuando ve que damos mucho fruto. Dios se goza. Dice, híjole, qué bonito. Dios nos ve que estamos atareados, trabajando, sirviéndole. Aunque alguien diga, no lo hagas, no seas tonto. No, tú estás sirviendo al hombre. Dice, no, yo le estoy sirviendo a Dios porque estoy creciendo. Y Dios dice, qué bueno, adelante, este hijo, esta hija está creciendo en el Señor. ¿Sí?
Da gozo. El niño, el bebé que está madurando, da gozo a sus padres. Ese niño, sin embargo, porque es pequeño, solo toma leche. No camina todavía, quizá ni hable. Los pequeños espirituales, los niños espirituales son semejantes. Necesitan cuidado intenso, porque no son autosuficientes, ni comen por sí solos todavía. No hay nada de malo en ser bebé, hermanos. No hay nada de malo en ser bebé. Porque en este negocio se está hablando del crecimiento. No hay nada de malo ser bebé. Como no hay nada de malo que en la casa haya un bebé. Ándale, bebé. Mire nada más, este bebé, ya quítale la cuna, ya acuéstale en la cama donde duerme el de 10 años. No. Mire este bebé que se cree, pura comidita comida preparada. No, vamos a darle un plato de frijoles con aguacate y queso. No, ese niño se muere. No se puede tratar. No es pecado ser un bebé en Cristo. No es malo ser un bebé. Todos empezamos así en la vida, en Cristo. Acuérdese cuando usted se convirtió, acuérdese cuando usted dio el paso de obediencia, aquellos primeros meses de su caminar en Cristo. Todos empezamos así. Hubo mucha gente que nos tuvo paciencia, hermanos. Amén, amén. Muy pocos amenes. Amén. A veces padecemos amnesia de adultos. Es la amnesia de no acordarme que yo fui niño y cómo actúa un niño. Sí, todos empezamos así, siendo bebés en Cristo. Fue la única manera como iniciamos la vida cristiana. Usted no me va a decir que desde que se convirtió es un cristiano maduro. Por favor, hay que ser humildes. No, todos iniciamos. Fue la única manera como llegamos a donde estamos ahora. Fuimos inmaduros, fuimos personas donde se invirtieron muchas horas, alguien oró por nosotros, alguien nos dio consejo, alguien nos instruyó, alguien se preocupó. Oye, no te miraba en el templo, ¿por qué no has venido al estudio bíblico? Te hemos extrañado. Sí, éramos bebés. Y eso no es malo ser bebé en Cristo. Pero ahora vamos a hablar del creyente maduro en las cosas espirituales. El creyente maduro, crecido, desarrollado en las cosas de Dios, es el que permanece en comunicación con el Espíritu Santo. Es el que ha entendido que el que da el crecimiento en la vida cristiana es Dios, no es el hombre. Pablo les tuvo que decir eso a los corintios, porque ellos estaban mal encausados, tenían desvirtuada la visión. Pablo les tiene que decir: ¿qué les está pasando, hermanitos? Andan ustedes peleándose entre ustedes mismos, haciendo grupos, divisiones en la iglesia. ¿Cómo que andan diciendo que algunos de ustedes son leales a Cefas, a Pedro, al apóstol? ¿Por qué algunos de ustedes andan diciendo que no, yo no soy de apóstol, de Pedro, de Cefas, yo soy de Apolos, el gran maestro? Y otros andan hasta diciendo que son mis seguidores de Pablo y otros de Cristo. ¿Qué está dividido Cristo? Le dice San Pablo a los cristianos. ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo les tiene que dar una buena zarandeada, tiene que hablarles y ponerlos a reflexionar. Dice Pablo: miren, es cierto, yo sembré, Apolos regó la semilla del evangelio, pero el crecimiento no lo di yo ni lo dio Apolos, lo dio Cristo. Cristo es el que da el crecimiento. Entonces, si el crecimiento viene de Cristo, entonces Cristo es el tronco, Cristo es el tallo. Por eso San Juan 15, unimos San Juan 15, 1 al 15, Cristo dice: yo soy la vid, yo soy el tallo donde crecen los racimos de uva. Cristo dice: tú eres el racimo de uva, el pámpano.
pero yo soy el tallo, y por el tronco corre la savia, que lleva los nutrientes a las muchas ramas, donde van a salir muchas uvas. ¿Saben por dónde sube todo ese líquido que nos comemos? Que es delicioso, dulce la uva. Pues por el tronco ese que sube y de donde se brotan muchos racimos de uva. Por ese tubo, déjame decirlo así, que tiene sus raíces en la tierra, por ahí sube la savia, los nutrientes, sube todo lo que necesita para que se forme el fruto. Cristo dijo, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy ese tronco leñoso de donde van a salir todos los racimos de uva. Cristo, dice Pablo, es el que da el crecimiento. Cuando el cristiano recién convertido, que es un bebé, se le enseña que el que da el crecimiento, el que le va a dar la fuerza, el que le va a dar el poder, la energía, el que le va a dar, hermanos, esa madurez es Dios, es Jesucristo. Y tienes que mantenerte pegado a ese recurso espiritual que es el Espíritu de Dios. Por eso, si ustedes cuentan en hueca de tarea, todas las veces del verso 6 al 16 del capítulo 2 de la primera de los Corintios, cuenten todas las veces que Pablo menciona Espíritu de Dios con E mayúscula, para que vean lo que Pablo está diciendo. Yo he sido revelado, me ha sido enseñado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, es Dios. Tenemos, y termina diciendo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, el que nos ha revelado, nos ha enseñado. Cuando el cristiano, hermanos, no es enseñado desde que es un bebé, que necesita orar todos los días, necesita leer la palabra, no comerse la Biblia, necesita comer la Biblia, porque es el maná que nos da de comer. Necesita estar orando todos los días, en comunión con Dios, platicar con Dios. Necesita aprender a llenarse del Espíritu Santo, porque ahí está el crecimiento. Es el Espíritu de Dios el que le va a empezar a dar la fuerza, la sabiduría, y va a empezar por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo a compenetrarse de la mente de Cristo. Aquí se trata de que tú dejes lo natural, la mente natural, ese mundo de las ideas del hombre natural, con la naturaleza con la cual crecimos, y todo lo que hemos recogido en el paso de la vida hasta que entregamos nuestro corazón al Señor. Y necesitamos, hermanos, entender que es necesario crecer en Cristo. Crecer. Y para crecer, el único que me puede dar ese crecimiento es Dios, a través de permanecer en comunión, en comunicación con el Espíritu Santo. 8 veces en el capítulo 15 de San Juan, donde Jesús habla de eso, yo soy la vid. 8 veces hay una palabra clave que se menciona: permanecer, 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 permanecer en mí. El que permanece en mí, el que permanece en mí. Si tú permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. Separados de mí, nada podréis hacer. Cristo, 8 veces la palabra clave es: permanece en mí, permanece en mí, sigue pegado en mí, no te separes de mí. Ahí está la clave del crecimiento. Por eso Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 8, los últimos versos, Pablo dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, porque Cristo dice: no te separes de mí, no te cortes de mí, permanece en mí, sigue pegado a mí, pase lo que pase, nada te puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la clave del crecimiento, del desarrollo, de la madurez, de la fructificación. Lo que Satanás quiere, el diablo quiere, es separar, es meter tijera. Así como lo hacemos cuando tenemos que podar una plantita, porque hay plaga, porque hay gusanos en una hoja que ya está comida. Tenemos que amputar, tenemos que cortar, que podar con la tijera.
El diablo quiere hacer eso. El diablo quiere cortarte del tronco de la vid que es Cristo. Y una vez que logra cortarte de la comunión, de la oración, del ayuno, de la palabra, separarte incluso finalmente del cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces el diablo te va a aislar, te va a hacer una isla. Y luego te incomunica con el cielo. Corta todos los cables para que no tengas comunicación con Dios. El cristiano maduro es el que se ha mantenido y ha entendido que la comunicación con Dios es vital. Por eso puede comprender, entender la verdad. No obstante, nadie entiende a esta clase de personas que han crecido, que han madurado, porque practican un estilo de vida y una manera de pensar que los aleja de la perspectiva de los hombres naturales, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin temor. Son hombres y mujeres espirituales que tienen una visión en Dios. Amén, aleluya. El hombre natural. Pero bueno, vamos a pasar al tercero y último. Hay un peligro en el hombre espiritual, y es el cristiano que prolonga mucho esa estadía en ser un bebé en Cristo. Se prolonga y pasan los meses y pasa el año y 2 años y 3 años y 4 años y todavía sigue llegando al templo. Entra por el pasillo gateando y lo entra con una temperota grande. Dice, este hermano ya tiene 5, 6, 7 años. Y alguien que se acaba de convertir tiene 12 y ya anda creciendo y anda volando, y ese que tiene 10, 15 años con los mismos problemas, cojea de la misma patita, sigue todavía con los mismos hábitos carnales de la antigua naturaleza del hombre natural, dice mentiritas y le gustan las cosas de la carne, la codicia, la lascivia, y los frutos que da no es el fruto que glorifica a Dios, son las obras de la carne. Se le ve, casi no se congrega, no lee la Biblia, es muy emocionalista. ¡Qué silencio! Le gusta mucho la emoción, emoción. Pero a la hora de que llega Cristo a la vid, a la higuera, a buscar fruto, que encontró Jesús, puras hojas. Representaba a Israel en la última semana de la vida de Cristo, maldijo la higuera. Cristo sabía que no era tiempo de que la higuera diera fruto, higos, pero era una representación de Israel. Quería decir Cristo, yo vine a mi pueblo buscando fruto y no encontré fruto, solo hojas. Y a veces se pasan los años y Dios quiere cortar un higo de nosotros, y solo puras hojas y hojas y hojas. Pablo dice, y yo, hermanos, le dice Pablo a los Corintios, no les pude hablar como espirituales. Ahora Pablo se está refiriendo a los hombres espirituales, al cristiano maduro, al cristiano que ha crecido, al cristiano que ha dado fruto, al cristiano que ha crecido en el conocimiento de Dios. Pablo dice, no pude. Imagínense Pablo, el gran apóstol, el gran maestro, el escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, decir, yo quise vertir en tu corazón un cúmulo de enseñanza, de revelación de Dios, pero tu condición espiritual no me lo permitió, porque tú tomas pura lechita. Yo quise darte a comer un steak, comida sólida, que crecieras, que fueras un cristiano sabio en Dios.
pero no has pasado de ser simple. Te gustan las cosas simples. Pablo dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Este es el tercer hombre, el hombre carnal. Pero ya la diferencia es que estos son ya conocieron a Cristo, ya recibieron al Señor, incluso ya recibieron al Espíritu Santo. Pues son carnales, como a niñitos en Cristo, dice Pablo. No les pude hablar como espirituales, sino como a cristianos carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido. Dice Pablo, les tuve que dar de beber la leche. Pablo dice a los hebreos, dice, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de que se os enseñe, fíjense, cuáles son los rudimentos de la fe. Eso se lo dice a los hebreos, a los cristianos hebreos, otros que también parece que estaban estancados en su crecimiento. Pablo les dice, como que ya tenían bastantes años, y dice Pablo, después de tanto tiempo que tienen en el camino de Dios, debieran ser maestros. Maestros de doctrina, maestros de evangelismo, maestros con el ejemplo, inspirar a otros, a los nuevos. Pablo dice, debieran ser ya maestros, con maestría, manejar la espada de la palabra, vestir toda la armadura de Dios en la vida. Pero después de tanto tiempo, dice Pablo, todavía tiene necesidad de que yo les explique, les hable, fíjense lo que dice, de los rudimentos de la fe. ¿Qué es rudimento? Lo básico, lo rudimentario, lo básico. Es decir, ¿cómo me miraría yo con 30 y 40 años de convertido y todavía estudiando lecciones para los niños? ¿Cómo me miraría yo todavía, después de tanto tiempo, hermanos, siendo un cristiano desobediente a la autoridad de Dios, del pastor? Me amparo que tengo muchos años de convertido, pero soy desobediente. Me amparo en que tengo mucho tiempo de haber entregado mi vida a Cristo, pero todavía soy rebelde. Todavía no he logrado someter mi vida a Cristo para que reine en mi corazón su palabra, su poder, su Espíritu Santo. El cristiano, el hombre carnal, entonces se caracteriza por un estilo de vida controlado por sus deseos naturales. Sí, fue bautizado o bautizada, un día recibió el Espíritu Santo y puede que traiga una Biblia que nunca lee, pero si nos vamos a mirar sus frutos, su conducta, miraremos que su estilo de vida es uno controlado no por el Espíritu de Dios, sino por sus deseos naturales. Son como bebés que nunca crecieron, porque siguen comportándose como tales. Aunque ellos se creen o ellas se creen muy maduros, muy espirituales, pero sus hechos, su conducta son de cristianos inmaduros. Pablo indica que andan de la misma manera que las personas que no tienen a Cristo. ¿Cómo identifica Pablo eso? Primero, por 4 señales. La primera, porque no pueden comprender las verdades profundas de la fe. Segundo, porque solo toman leche. Tercero, porque sienten celos, promueven contiendas, pleitos y divisiones. Y cuarto, porque quieren pelear cuando los demás no hacen las cosas a su manera. Esto eran los corintios. Esto eran los problemas de la iglesia de Corinto. Pablo los identifica con mucha habilidad y con mucha madurez que tenía el apóstol. Y dice, yo quise hablarles como espirituales, pero no pude. Otros pasajes de la Biblia
también abundan sobre los rasgos de estos cristianos inmaduros carnales. Por ejemplo, Efesios 4, 11 al 15, si van conmigo a la Biblia, Efesios 4, 11 al 15, ahí dice San Pablo, dice así, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Observen, verso 12. ¿Para qué Dios constituyó esos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar quiere decir para capacitarlos, para que la obra del ministerio quiere decir para que le sirvan a Dios. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Edificar, perfeccionar, eso es madurez. Verso 13. Hasta que todos, no nada más los miembros mayores, no nada más los varones, todos los jóvenes, todos matrimonios, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. No quiere decir perfecto, intachable. Perfecto quiere decir en la Biblia completo, que no te falte un penny para que sea $1. Hermano, ya tengo 10 años y ya me falta un penny y ya voy a avalar el dólar. No. Eso no. En la Biblia perfecto es que lo tienes todo, es integral, el crecimiento es completo, desarrollo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, oiga, a la medida de la estatura, de la plenitud de quién. ¿Quién es el modelo aquí? Cristo. ¿Con quién nos vamos a medir? Cristo. No perdamos tiempo midiéndonos entre nosotros, hermano. Es Cristo. Cantábamos hace muchos años, y ser como Cristo. Tan solo yo anhelo y ser como Él. Ese es el deseo. Entonces aquí Pablo está hablando de eso y dice aquí en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y finalmente, vaya conmigo a Hebreos capítulo 5, verso 11 al 13. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13. Por eso es bueno traer su Biblia. Verso 11 al 13, dice la Biblia. Acerca de esto, dice Pablo a los hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Eso de tardos para oír, torpes y lentos, no es una prueba de madurez, sino de inmadurez. Tardo para oír. El hijo que siempre le tiene que decir, fulano, mañana, ya voy, 1, 2, ahí va papá. Y tardo para oír, ese muchacho, tardo para responder. Pronto debería decir, aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Sí, Pablo dice, habéis sido tardos para oír, porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? Leche, y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué quiere decir inexperto? Inexperto es lo contrario de experto. Cristiano experto en la fe es el que está preparado. El inexperto es el que no está todavía completo, preparado, entrenado. Y dice aquí Pablo, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño en Cristo. Hermanos, en conclusión, Dios quiere que tú crezcas, que yo crezca. No es suficiente que tú vengas y te sientes a un templo. Dios quiere que crezcamos. Yo espero que dentro de un mes
yo voy a estar cortando higos de mi higuera. Con la ayuda de Dios. Fruto. Pero lo más importante es que Dios venga a nuestra vida y pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, eres fiel, estás trabajando, estás creciendo, estás enfocado. El Señor dice: en lo mucho te pondré. Hermanos, yo le voy a invitar para que compre una plantita y mírase con la planta. Vaya, propóngase crecer al ritmo que crece la planta. Véala, observe la planta y vea cómo va a ir creciendo, desarrollándose, máxime si es de fruto. Precisamente hoy andábamos en la tarde en la tienda y mi esposa vio unos aguacates, árboles y una vid. Dice mi esposa: vamos comprando para plantar. Bueno, ahorita no podemos llevar eso, pero qué bueno sería, ¿no?, que compráramos puede ser algo pequeñito y tenerlo todos los días, estar cuidando, regándolo, acariciando, mirando el desarrollo, medirlo con una regla, a ver cuánto va creciendo. ¿Cree usted que pudiéramos crecer al ritmo de una plantita? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer para crecer? We believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it. Hey. Yeah. If you said it, we believe it. 'Cause you're a man of your word. If you said it, we believe it. If you said it, we believe it. You're a man. Say, you're a man of your word. Hey, say, Yeah, all things are possible when we believe, and old chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it,